Sean bienvenidos una vez más a Recuperando la Gracia. En el día de hoy queremos terminar esta miniserie con el oficio de rey. Cristo es aquel rey que había sido prometido en todas las escrituras y Cristo ahora es este rey entronado. Cristo es nuestro rey y no solo nuestro rey, sino el rey de todo el universo. Cristo no es un rey como otro cualquiera. Cristo nos diría que no es de este mundo. Cristo no vino como rey a gobernar en este mundo. Cristo no fue un rey político como los reyes del Antiguo Testamento, sino que es un rey que tiene un reino que no solo es eterno, sino también que es un reino que no es de este mundo, es un reino espiritual. Cristo es aquel rey que viene y gobierna en nuestros corazones. Pero este rey también es el rey que se acerca y aquellos que son enemigos los convierte en amigos. No a todos, por supuesto. Este rey atrae enemigos hacia sí y les cambia sus corazones y los convierte en amigos. Y no los convierte en hijos, los adopta, los perdona. Y si vamos a segunda de Samuel, en el capítulo 7, nosotros vemos al profeta Natán diciendo lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, a propósito, esto es a David, se lo está diciendo a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Ha sido el reino de Salomón afirmado para siempre? ¿Ha sido la casa que edificó Salomón edificada para siempre? ¿Fue el trono de Salomón establecido e instituido para siempre? El templo fue destruido. Esa casa de Dios fue destruida y la nación fue dividida y fue llevada en cautiverio, primero el norte, después el sur, y nosotros conocemos la historia. Por lo tanto, si bien esta palabra de profecía tiene que ver en cierto modo con el hijo de David, Salomón, más tiene que ver con Cristo Jesús, de su descendencia. Porque Cristo Jesús es aquel que su trono nunca jamás será movido, que su trono es eterno. Es aquel que no solo está construyendo un templo y que nosotros somos sus miembros, sino que Él mismo es el templo. Por lo tanto, Cristo es este prometido a David que tendría este reino afirmado, que tendría este trono afirmado, que edificaría una casa en su nombre y que este trono sería afirmado para siempre. No es Salomón, es Cristo Jesús. Vamos a ver otra escritura. Dice aquí en Juan capítulo 18, cuando Cristo estaba siendo allí injustamente enjuiciado, en aquella conversación con Pilato, dice a partir del versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Interesantemente,
la pregunta que se han hecho muchos filósofos y muchos reyes y muchas personas a través de los siglos es ¿qué es la verdad? Pero Pilato estaba hablando con la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pilato tenía delante de sí mismo la verdad, aquello que él llevaba toda su vida preguntándose y cuestionándose, y aquello que se cuestionan aún muchos filósofos y muchas personas, buscando en otros lugares donde no hay sabiduría y no hay entendimiento, se han hecho inútiles, como dice la palabra. Cristo es la verdad y Cristo es este rey que es llevado a la cruz, que es vituperado y que es humillado en la cruz, porque Él reina, gobierna y triunfa a través de la cruz y no a través de físicamente zafarse o desligarse de un juicio hecho por humanos y entonces derrotar físicamente a los humanos. Cristo es un rey que gobierna, que triunfa y que vence a sus enemigos a través de una gloriosa cruz, que parece para el mundo humillación, pero delante de Dios es todo lo contrario, porque en esa cruz Cristo toma nuestros pecados, Cristo toma nuestra vergüenza, Cristo entonces se convierte en este Cordero Pascual que va y toma nuestro lugar y es el sacrificio perfecto delante de Dios y Dios le castiga a él en vez de a nosotros. Dios pone su ira sobre él y no sobre nosotros. Y al hacer esto, Dios entonces queda satisfecho y entonces este rey vence a sus enemigos a través de una cruz de humillación. ¡Qué paradoja! Esto el ser humano no lo entiende, solamente es entendido a través de la fe, cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nosotros por la fe podemos entender que aquello que luce como una humillación es precioso delante de los ojos de Dios porque el Cordero de Dios tomó nuestro lugar. Vamos a ver otra escritura. Dice aquí Pablo, escribiendo a los colosenses en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mundo, Satanás, puso a Cristo en aquella cruz para juzgarlo por delitos que no había cometido. Pero la intención de Dios con esto es que en aquella cruz Él tomara sobre sí los pecados que no había cometido, pero sobre sí tomó nuestros pecados. Pero al hacer esto, Cristo despojó, dice Pablo, a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos en la cruz, porque el santo evangelio de Dios fue expuesto allí, porque Cristo tomó nuestro lugar completamente en encarnación, en vida, en muerte, en resurrección y en ascensión. Cristo ha cumplido con esta obra redentora y ha triunfado sobre sus enemigos en la cruz sangrienta. Es el rey que triunfa a través de una cruz. Él ganó la guerra muriendo en nuestro lugar, tomando la ira de Dios por nosotros. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, comenzando en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como había dicho anteriormente, todo el mundo un día confesará que Cristo Jesús es el Señor, quieran o no quieran. Mira los Corintios capítulo 15 y comenzando en el versículo 24, dice el apóstol Pablo, luego el fin.
cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que hayas puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte entró al mundo por un hombre, Adán. Y por ese hombre la muerte pasó a todos los hombres. Hay un enemigo que debe ser destruido finalmente. Y aunque en la cruz Cristo destruyó a Satanás, la muerte y todos nuestros enemigos, eso no se ha puesto de manifiesto completamente hasta, o no será puesto de manifiesto completamente hasta que Cristo regrese en su segunda venida, donde ya no habrá más muerte, donde ya vendrá a cumplimiento que Cristo ha vencido completamente. Ahora estamos en el ya, pero todavía no muerte. Después de eso estaremos con el Señor para siempre y no habrá más llanto y la muerte ya no será más. A propósito, nosotros vimos un destello de eso cuando la muerte no se pudo encargar de Jesús. Cuando Cristo Jesús resucitó, la muerte no se pudo encargar de él porque él no tiene pecado. Y al no tener pecado, la muerte no lo puede sujetar, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Cristo lo tomó en la cruz. Cuando nosotros estemos finalmente y completamente con nuestro Señor en gloria, ya no va a haber más muerte, porque Él tomó nuestra muerte. La muerte que nosotros merecíamos, Él la tomó sobre sí. Y ya la muerte no tiene más poder sobre nosotros. La muerte ha quedado destruida a través de la cruz y va a tener efecto final o cumplimiento final en la segunda venida, cuando será destruida la muerte completamente. Este es el último pasaje que vamos a leer. Está en Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 15. Dice así el apóstol Juan: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraban a Dios diciendo: te damos gracia, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Cristo finalmente es este rey que toma poder y control sobre toda la creación. A propósito, Él nunca perdió ese poder y ese control, pero cuando Él entró en humanidad, cuando hace alrededor de 2000 años, Él tomó cuerpo humano, entonces este rey vino y entró físicamente en nuestra historia, que nuestra historia es la historia que Dios está contando sobre nosotros, porque al final del día aquí nada es nuestro, sino que es de Dios. Y Cristo entró en la historia de la humanidad y tomó cuerpo, pero lo hizo por nosotros para tomar nuestro lugar. Pero Cristo siempre ha sido el Rey y Cristo siempre será el Rey, porque Él es el Rey del universo, Él es nuestro Dios, Él es el Creador. Él es el Dios de toda la creación y Él es el único Dios. Esta tierra pasará. El templo fue destruido. La nación de Israel fue tomada en cautiverio y fue dispersada. El templo fue reconstruido para ser otra vez demolido, destruido por los romanos. Pero Cristo, nuestro templo, jamás será destruido. Pero Cristo, nuestro Rey, jamás será quitado de su trono, porque su trono es sempiterno, su trono es eterno, su trono fue establecido para siempre y es un trono espiritual. Que Dios le cuide y le guarde. Yo soy su anfitrión, Ruslan García. Es gracia y paz.